Ya, bienvenidos a todos y a todas los que no pudieron asistir a esta sesión y vamos a continuar con el ejercicio que quedó anteriormente, que era, se calienta en 531 kilos a la hora de agua de un proceso de 40 a 130 grados Celsius a una presión de 82,2 psi, que lo corregimos, había otro valor ahí. El vapor usado para calentar, que es la línea roja, se encuentra a 150 psi. Todos estos son datos importantes para entrar a la tabla de vapor. Y el condensado se descarga como líquido. Determina el flujo de vapor. O sea, determina la línea roja. El balance es muy trivial acá porque balance masa porque la línea negra es independiente de la línea roja. Entonces, si entra por la corriente 1 531, por la corriente 2 salen 531. Y algo idéntico ocurre con el flujo de vapor. La corriente 3 es exactamente igual a corriente 4. Por lo tanto, si soy capaz de encontrar F3 o F4, ya encontré cuál es el flujo de vapor. Basado en eso, aquí vemos que tenía una dificultad este ejercicio y cuál era verificar si había o no cambio de fase. Eso es súper importante al momento de resolver estos ejercicios y eso se hace con tabla de vapor. Entonces aquí los datos estaban proceso de 40 a 130 o una presión de 82,6 psi. Entonces con 82 psi, un poco recordando lo que hicimos, eh, lo transformamos a bar, eso nos da 6 bar, miramos inmediatamente la tabla que tenemos acá, espero que me estén siguiendo lo que estoy haciendo, y ahí donde dice 6 bares, miro la temperatura, que es 159 aproximadamente, y comparo con las temperaturas que tengo en la corriente 1 y 2. Entonces la temperatura 1 es 40, significa que está bajo 158, o sea, no hay cambio de fase por el momento, está todo líquido. Aumenta la temperatura, ahí tengo el riesgo de que la fase líquida gane en fase vapor. Cuando ponen un hervidor, empieza a calentar y el minuto en que aparece la primera burbuja, es el punto burbuja, empieza a generar vapor y ahí hay un cambio de fase. Entonces, tenemos que ver que no existe cambio de fase porque si no tendríamos que considerar el calor del delta H formación, el delta H de vaporización. Eso es, el delta H de vaporización. Vamos a la segunda temperatura y dice 130, que está por debajo de los 159. Conclusión, el agua que entra y la que sale es fase líquida, así que no hay que considerar el delta H de vaporización. Es una buena noticia porque si no se pone más complejo el ejercicio. Entonces, ¿cuál sería el balance global? El balance global está acá abajo, y que sería F1, que es la entrada, es por el delta H del agua, y el delta H del agua es la entalpía de la entrada menos la entalpía de la salida. Delta H de entrada menos delta H de salida. Aquí lo que estamos haciendo es que el calor eh, utilizado para calentar es el que se transfiere a través del vapor. Decíamos, por eso se produce la igualdad. Calor ganado, calor cedido. Eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Desde esa perspectiva, entonces hacemos primero el delta H de la corriente negra, ¿sí? Entonces sería la entalpía 2 líquida a 130 menos la entrada, entalpía 1 líquida a 40 grados. Entonces, por eso tengo que ir a buscar en las tablas de vapor y encontrar esos valores y apuntarlos ahí. Eso tiene que ser igual al calor que genera el vapor, al flujo de vapor que no sabemos cuánto es, y por eso lo dejamos como incógnita, y multiplicado por el delta H de vaporización, en este caso sería la línea roja, ahí dice vapor usado es a 150 psi, el condensado se descarga como líquido. Entonces aquí sí tengo que buscar el delta H de vaporización, y eso es a 150 psi. Y 150 psi, eso no lo hemos visto todavía, parece. En vapor, ¿cuánto sería 150 dividido por 14,7? Y eso nos da en bar, aproximadamente. 10 bares, o 10,2 bar. Y eso nos da, tendríamos que leer ahí el calor, estaría entre esos dos valores. Una alternativa es eh, interpolar
voy a dejar el valor más arriba, pero vamos a interpolar ya que estamos en esta. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque hay que calcular el delta H de vaporización. Hay que irse a la columna donde dice H, y ahí tenemos tres valores, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. El primero es de entalpía líquida, el segundo el delta H entre el vapor y el líquido, y el último el de vapor. De hecho, en la clase anterior veíamos que la diferencia entre el vapor y el agua da el del medio, que es el delta H de vaporización. En este caso, cuando nosotros hicimos el uso del vapor, dice aquí 150 psi, a 150 psi tenemos que ver a cuántos bares equivale. Entonces, psi a bar son más o menos 14,7 psi. Eso nos da 10,2 bares. Buscamos en la tabla 10,2 y en 10,2 tenemos 10, voy anotando los valores, el 10,2 que no aparece en la tabla, lamentablemente, y tenemos el 10,5. Estos valores los estoy copiando de acá, si es que me están siguiendo. Aquí en la primera columna está en bar. Entonces estoy copiando a 10. 10,2 es a donde tenemos que llegar, buscar ese valor. Y 10,5 es el que tiene la tabla. A 10 le corresponden, tengo que buscar el delta H de vaporización, que está en la columna Q por ahí en la columna Q, y sería al 10. 10 en la columna Q más o menos, por aquí. Si me van siguiendo todos y espero leer bien, 2013,6. 2013,6. Salvo que alguien diga que no es ese valor y esté leyendo otro, 2013,6. Espero que me estén siguiendo con esto. Sí, dejen entrar a alguien acá. Ahí sí. ¿Por qué lo marca, por favor, el lápiz o algo? Aquí, que después tengo que borrar, pero ya, sí, buena idea. Lo voy a hacer. Tendría que agregar acá, anotar. Aquí está. Sí, lo va a marcar. Entonces sería el valor de esta columna. Ah, pero se corre. Como está doblada, se corre. El valor que nos interesa es el 2013 y el 2005,6. Espero que lo hayan seguido bien igual con lo que acabo de hacer ahí. Entonces el valor sería 2013,6, que está a la altura del 10. A ver, a la altura del 10 está el 2013,6. Y luego a la altura del 10,5 está el 2005,9. 2005,9. Ah, no me va a servir. 2005,9. Ya, lo único que hice ahí fue copiar los valores. Aquí no hay mucho, no tiene nada que ver con termo esto, ni tampoco con procesos industriales, sino que simplemente estoy copiando valores para poder obtener el resultado de la entalpía de vaporización en 10,2, que no es dato. No es dato, me refiero a que no está en la tabla disponible directo. A eso me refiero con que no es dato. Entonces, buscando las reglas de trazo, aquí se supone que va a estar la entalpía de vaporización a 10,2. Entonces, una forma sería 10,2, que lo vimos en la clase anterior también. Al momento que entra gente no puedo escribir. Ahora sí. Tendría 10,2 menos, menos 10. Estoy haciendo el primer trazo, ¿sí? Dividido por 10,5 menos 10, que sería el trazo bajo. O sea, estoy haciendo el trazo corto, 10,2 menos 10, dividido por el trazo largo, que sería 10,5 menos 10. Y acá tendría que poner H de vaporización, que es la incógnita, menos 2013, 2013,6. Y abajo tendría que poner 2005, 2005 menos 2005,9 menos 2013. Eso es. Aquí nos da un valor negativo seguramente porque nos va a dar un valor negativo, pero ahí vamos a ver cómo uno resuelve. Entonces, si nos damos cuenta, esta expresión eso dividido por eso va a ser igual, voy a correrlo un poco esta para que se entienda, va a ser igual
a esa ecuación. O sea, esa sería la ecuación 10,2 menos 10 partido por 10,5 menos 10. Y la otra sería H de entalpía, de vaporización, menos 2013, dividido por el otro tramo que sería el de abajo menos el de arriba, 2 más 5,9. Ahora lo vamos a hacer acá con valores reales, sería 10 menos ese valor. A ese valor lo voy a dividir por el 10,5. Según esto dice menos el 10 también. Y luego el del lado, vendría siendo este lado de acá, sería el 2005,9 menos este valor que está ahí. Entonces aquí no sé si les cuesta un poco, ¿no? Espero que no, darse cuenta de lo que hay que hacer. Para despejar el H que está aquí, y lo voy a poner H bar, el 0,2 lo divido por 0,5, lo multiplico por 7,7 y luego le sumo el 2013. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a incorporar acá ese resultado. Entonces, ese resultado tendríamos 0,2 dividido por 0,5 multiplicado por el 7,7. Esa es la constante que yo debo agregarle al 2013. El H vapor está acá, el 2013 pasa sumando. Entonces, en este caso tendría el H de vaporización, el que va a estar al medio, va a ser igual a el 2013,6 más este valor que acabo de calcular ahí. Y ese valor es 2010,52, que está entre el 2005 y el 2013, así que está bien calculado. Ahora, uno puede ocupar la tablita que vimos en la clase anterior, que calcula, y puede chequearla. Decíamos que era conveniente hacer estos cálculos, pero también bueno revisarlos con esa información, con esa plataforma que está en la web, y la pueden calcular ustedes también. Entonces ya tendríamos el delta H de vaporización, delta H de vaporización de H, perdón, de H, vaporización sería igual al valor que tenemos acá recién calculado, ese. Fin. Entonces, lo único que nos queda hacer ahora es calcular el delta H del agua. El delta H del agua que está acá arriba. El delta H del agua es la entalpía de salida, la entalpía de la salida a 130, la entalpía de entrada a 40. Entonces, ahí nuevamente yo me adelanté y puse los valores que ya los copié, ¿sí? Para no estar buscando, estos vendrían siendo los valores. Aquí es lo mismo, miren, en este caso, este vendría, voy a ponerle colores aquí, a ver si se puede, creo que sí se puede para ir entendiendo mejor. Este vendría siendo el tramo 1 y este vendría siendo el tramo 2, por ponerle un color, ese color, ¿vale? Entonces, la primera relación que hago yo es encontrar ese delta, 130, menos el de arriba. Ese es el tramo corto, que en este caso vendría siendo el que está en ese color. Y ese lo divido por el tramo largo, que sería 131 menos el 128. Ese sería el tramo largo. Y además, ahora si nos vamos por la otra columna, hay que entender que lo que está en la primera columna corresponde a temperatura. Si uno se va a las tablas de vapor, no tiene, en estas que están acá, no tiene en forma directa la lectura a 130 grados, pero sí está a 127, a 128,7 la entalpía del líquido, 540, y a 131,2 está la entalpía del líquido, que es 551,4. ¿Qué tenemos que calcular nosotros? La entalpía del líquido a la temperatura de 130. Eso es lo que estamos calculando ahora. Y para eso tenemos que interpolar también. Entonces nos queda el último tramo, que sería el 551 menos el de arriba. Entonces, ¿cómo obtengo ahora nuevamente la entalpía del líquido? Va a ser lo mismo. Va a ser el primero, el tramo corto, dividido por el tramo largo, multiplicado por el tramo largo. Se va a poner también del mismo color para entender de que estoy haciendo la relación entre 551 menos 540. Entonces, si recordamos, ahí en esa parte estaría la entalpía líquida menos
Los 540, ¿sí? 540,9. Entonces, para despejar la entalpía del líquido, al 540 le sumo el 5,49. En este caso, la entalpía del líquido sería el 540,9 más lo que acabo de sumar ahí, el trazo. El valor sería 546. ¿Está entre 540 y 551? La respuesta es sí. Entonces ya lo puedo incorporar como dato afirme y calculado. 546,36. Ese es el valor calculado. Me queda 40. Ya 40 es la misma historia. Entonces, aquí nuevamente repito, me doy por el tramo corto. En este caso sería los 40 grados Celsius menos los 39 grados Celsius. Eso lo voy a dividir por el tramo largo, que sería 41 menos los 39. Y nuevamente me voy a tramo largo, que sería 173,9 menos 163. Siempre tengo que respetar el orden. Aquí, si se dieron cuenta, en el lado izquierdo, en la columna D, era 40 menos 39, 41,5 menos 39. Y en la E no puedo innovar, tengo que seguir haciendo lo mismo. Y va a ser la entalpía menos 163,5 y 173,9 menos 163. Calculo entonces en la relación que sería el primero, trazo corto, dividido por el trazo largo, y lo multiplico por el trazo largo. Y ahí está el valor de 4,1.2. Por lo tanto, la entalpía ahora despejada a 40 va a ser el valor más este valor que está acá. Y el valor sería 167,6, está entre 163 y 173, la respuesta es sí, entonces lo doy como válido y lo incorporo acá entonces 167,6. Ahí estarían los dos valores. Lo que queda entonces ahora es reemplazar en la ecuación que tenemos acá, donde dice F4, la voy a desplazar momentáneamente acá, porque este es el despeje. Este es el despeje, la ecuación que está más arriba, esta que está acá. Esta es la ecuación, diría yo, general, la que estoy haciendo acá. Este es un dato que acabamos de calcular recién, o sea, fue un cálculo, no es dato, cálculo del tacho de autorización. Y ahora sí podemos obtener el F4. Y el F4 entonces va a ser F1, que es dato, F1, F1, no lo veo, pero es dato, ¿dónde está F1? F1, F1, ¿alguien lo ve por ahí? F1, F1, no lo veo. Aquí está, en la 531. E16, en la 531, profe. Exacto, 531. Multiplicado por el delta H del agua. Y aquí tenemos que hacer una resta porque sería, si se dan cuenta, en la columna donde dice F4, en la fila 26, aquí, el delta H del agua está definido como la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, de 130 a 40. Entonces, la entalpía 130 es 546, menos la entalpía en la entrada, que es 167. Ya voy en el delta H del agua. ¿Hasta hay alguna duda? Porque lo que estoy haciendo es reemplazar en la ecuación F4. F4 es igual a F1, que es 531, multiplicado por el delta H, que es la diferencia entre la entalpía 130 menos la entalpía 40, y eso lo divido por el delta H de vaporización, que fue el que interpolamos al principio, ¿sí? El valor que lo encontramos por acá, delta H de vaporización, ese es. Y el valor es 100. Está bien cocinado el ejercicio. El valor final es 100. 100 ¿qué? 100 kilos. 100 kilos. 100 kilos hora. No es mol, porque creo que esto está en kilos, ¿no? Sí, está en kilos. Aquí Profe, ¿puede dejar el flujo en, para alcanzar a anotarlo? ¿cómo? ¿Puede dejar el flujo para alcanzar a anotarlo, por favor? Ahí. Esto sí. Ya, sí, no hay problema. Entonces, no sé si alguien hasta este minuto tiene alguna duda, consulta.
¿Me escucha, profesor?